Buenos días, acta de inicio de la asignatura Proyecto Final. En el día de la fecha, 22 de junio de 2021, y siendo las 9 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Dr. Cristian García Bauzá, Dr. Diego Dalponte y la profesora Carla Martínez, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripta la alumna Diana Karina León, DNI 30.025.137. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el Sistema Guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, podés continuar entonces, Diana. Bueno, buen día a todos. Bueno, empiezo. Bueno, mi proyecto de tesis es un acercamiento a la materialización de producciones audiovisuales y del arte generativo utilizando processing. Esta instancia de acercamiento, la idea es acercar los algoritmos que generalmente son utilizados en un sentido hegemónico, que ahora voy a hablar un poquito más de qué serían esos sentidos hegemónicos, al arte, en donde en el arte creo y hago la hipótesis de que hay un sentido crítico y de experimentación que quizás no se da en general en las exactas o también en las humanidades se da, pero bueno. Esta tesis en particular es una materialización de una herramienta que tiene la capacidad de procesar el sonido en tiempo real y con ese sonido utilizarlo como información para generar imágenes. La idea principal de esta herramienta es que sea utilizada en vivo, porque es como lo interesante, que todo pase en el momento. Los videos que voy a presentar no son en vivo, pero sí fueron generados en el mismo momento que se graban. No hay edición. Y bueno, la fundamentación teórica es esta idea de que permite explorar el arte y la técnica como regímenes de experimentación de lo sensible y potencias de creación, que eso tiene mucho que ver con dos autores, que una es Kozak y otra es Marcuse. Ellos hablan de esta idea de trabajar con la materialidad que nos rodea cotidianamente, ¿no? Como posibilidad de transformación de lo dado, hablan, ¿no? Como esta idea, después voy a mostrar otras filminas explicando un poquito más de eso. Entonces, bueno, también acá comento brevemente una cita de Jim Campbell, que es un artista, que él habla de que es muy interesante o sería una buena idea hacer nuestros propios lienzos, nuestros propios pinceles y nuestras propias pinturas. Él lo hace pensando habla y cita a Da Vinci, ¿no? En esa idea, pero habla de esta idea de poder crear nuestros propios recursos para poder hacer el desarrollo más cómodo y más que pueda funcionar más en lo que nosotros querramos crear, ¿no? En particular en esta tesis tengo dos módulos esencialmente, uno que es el que trabaja el sonido, que yo le puse Visual Sender porque es el que envía el sonido, y el otro es el Visual Drawer, que es el que se encarga de dibujar, o sea, toma el sonido, recibe, ahora voy a explicar más técnicamente cómo, pero la idea principal es que el sonido entra por una placa de sonido o yo lo hago las que tomé directamente fueron desde el sonido de la computadora. Pero en caso de que fuera en un espacio más grande o lo que sea, bueno, una placa de sonido, que ahí ese componente que yo creo estaría en la máquina que está generando el sonido o la que está trabajando con la placa de sonido. Y eso esa información la mando por mensaje OSC al otro componente que estaría en mi computadora, digamos, si estuviera separado, ahora está en la misma, para trabajar con esa información. Ahí cuento una pequeña experiencia porque fue un proceso bastante largo el de esta tesis, no en un sentido técnico, sino en un sentido de experimentación. Bueno, Juan sabe que empezamos por querer medir la belleza, después
bueno, pasamos por múltiples ideas hasta llegar a algo que, al ser yo de ingeniería en sistemas, de exactas, me costó mucho el saber qué era algo interesante o qué era algo artístico sin una funcionalidad y salir de esa cosa de, bueno, tengo en exactas generalmente tengo un objetivo y quiero realizarlo lo más óptimamente posible, ¿no? Salir de esa estructura me costó bastante. Entonces, bueno, después la idea de la introducción como para contar un poco ya la dije, pero es como esto, sacar un poco a la programación y a los algoritmos en general de esta idea de que la tecnología tiene un área de competencia específica, ¿no? Y también habla un poco que hay un autor bastante interesante que se llama Willem Flusser, que él habla de la capacidad de la tecnología, en ese momento él habla de la cámara fotográfica, pero esta idea de salir de las cajas negras, ¿no? Como, bueno, y ahí cito varios autores, pero en esencia es como salir, cuando uno, por ejemplo, usa Adobe, ya hay un señor, me da risa, un señor Adobe que creó algo que en donde ya condiciona a la persona que va a crear. Esa es mi hipótesis, ¿no? Bueno, no mía, la de mucha gente, pero digo, eso me pareció súper interesante y la idea de que cada vez la tecnología va siendo más amigable al usuario y entonces hay un alejamiento del usuario, pasa a ser eso, mero usuario, no creador, no generador y utiliza herramientas que muchas veces ni siquiera sabe para qué sirven. Y hay otro señor muy interesante que habla de que muchas veces usamos tecnología, una pavada, ¿no? Pero Facebook, ¿no? Como que decimos, bueno, y la mayoría de la gente le preguntas para qué Facebook, mucha gente puede responder para hacerte amigos, y en realidad hay toda una historia atrás de tecnovigilancia, de usar nuestros datos para poder vendernos más y manipularnos, etcétera, etcétera, que justamente esta propuesta es salir un poco de ahí y acercarnos a la experimentación con la tecnología, abrir esas cajas negras y explorar con los algoritmos. Bueno, acá cito a Cosa, que es una escritora re interesante. Yo hice un curso con ella que se llama Tecnopoéticas, que fue buenísimo, que es un posgrado en Flaxo, y fue muy interesante esta idea de, la que comenté al principio, de salir de los sentidos hegemónicos. ¿Y a qué se refiere con esto de los sentidos hegemónicos? Se refiere a esta idea, o sea, acá las nombro varias, ¿no? Una, por ejemplo, es la idea de siempre asociar a la tecnología con progreso, ¿no? Como salir un poco de esa posición de que no siempre la tecnología es progreso. Hay justamente que cuestionarse cosas de la tecnología y un poco la idea es romper con esa idea, ¿no? La estandarización de consumos culturales, bueno, lo que hablaba un poquito de esta cosa de que nos condicionan, que nos manipulan con los algoritmos, etcétera, lo de las redes sociales. Después el control social por medio de la tecnovigilancia, el ocultamiento de los materiales de lo digital, que muchas veces se piensa que lo digital no tiene materia, y bueno, la idea es que sí, como es electricidad en el fondo y es unos y ceros, y cómo trabajar con esa materialidad de los algoritmos puede llegar a ser algo para mí interesante. Y el incremento de la producción y acceso a contenidos sin siempre tener una mirada crítica. No ando mucho en eso porque si no, no voy a terminar nunca, pero me pareció muy interesante todas esas lecturas. Juan me decía, cortala, no sigas por ahí, ya está, ya leíste, pero bueno, me pareció que tenía todo el sentido. Y acá nombro lo de acercarnos a lo tecnológico desde un lugar de una transformación de lo dado y las materiales del mundo, que lo dice Cossack, pero se refiere también a unas lecturas de Rancière, que él habla justamente de lo mismo. Y después hay otro filósofo y programador, que a mí, artista y programador y filósofo, que es muy interesante, que es un referente también del trabajo con los algoritmos, que es Leonardo Solás. También hice cursos con él, soy su fan, pero más allá de eso, habla de él, hace esta frase que me pareció súper interesante, que es si la sociedad industrial se basara en la gestión de la materia,
la sociedad digital se basa en la gestión de la información. Entonces, es como un poco mostrar o explicar por qué para mí es tan importante trabajar con los algoritmos desde otra mirada que no sea la científica o la corporativa, ¿no? Bueno, y acá en la tesis hablo un poco de Flusser, de esta idea de que él hace estas relaciones con la idea de que lo no probable genera información, ¿no? Como él hace unas relaciones medias raras con la teoría de la información, que me parecieron súper interesantes, no andé mucho en eso tampoco, pero me pareció interesante la idea de que esto, como la aparición de lo no probable, genera algo nuevo. Entonces, viene junto con la idea de que si usamos cosas que ya nos condicionan, generalmente vamos a generar imágenes que tienen mucho que ver y que están bastante condicionadas. En cambio, el trabajar con los algoritmos y todo lo que implica los algoritmos, poder trabajar con el azar, poder trabajar con múltiples variables, no, en mi postura es que genera más libertad a la hora de crear, ¿no? Como esta cosa de hacer nuestros propios pinceles. Acá muestro un video, como para irme echando, son 3 videos los que voy a mostrar, que la idea es, esto sería verlo en tiempo real. Ahí en el chat puse, no sé si igual lo ven todos, porque por ahí como entraste más tarde, ¿los ves, Carla? Los links, por si hay delay, yo pensaba que por ahí es mejor verlos desde lo pruebo. Ahora igual. sí, gracias. Ahí los puse. Bien. Lo pruebo desde acá igual, pero si ustedes lo ven con delay, me avisan. Esto es mi perro, perdón. No sé si cuento un poco técnicamente, ¿no? Sí, yo creo que suma, ¿eh? Que vayas contando un poco todo lo que fuiste pensando en el mix de cosas, ¿no? Artística y técnica, me parece que suma. Bien. Sobre el proceso que yo tuve bueno, después de 1000 intentos de acercamiento que no me salían, la idea fue un poco tener algunos dibujos que dependen totalmente del sonido y otros que no tanto, después de muchas pruebas, ¿no? Entonces, el dibujo que ven que se va moviendo, lo que tiene asociado al sonido es el stroke y la opacidad. Entonces, de acuerdo a la intensidad y dependiendo de la banda, que la banda me dice, juego con los colores, es que, bajo un poquito igual, porque no sé si escucho esto o me escucho yo. Ay, hice algo mal. Lo moví. Lo pongo pero bajito. Ahí pues, si no pongo... El sonido para este lado no viene. Yo por lo menos no lo escucho. Ven solamente el... Sí, exacto. Yo lo estoy viendo desde los links. Buenísimo. Como para ver justamente el sonido y la imagen en conjunto. Sí, yo creo que... Así que igual te escucho, todo bien. Bueno, dale. Igual lo dejo correr para como poder hablar sobre los dibujos. Entonces, esos están asociados de una manera bastante sutil al sonido, que es esto, el stroke, el trazo y la opacidad, ¿no? En cambio, por ejemplo, después los círculos son reactivos a ciertos sonidos, o sea, cuando hay ciertos sonidos, pasan. Y esa reacción me parece que también es
bastante interesante. De acuerdo a lo que fui viendo, también el feedback que tenía de gente, ¿no? Y después acá se van aplicando, yo juego mucho con esta idea de las espejos y transformaciones, o sea, fíjense que ahí hay como un espejo horizontal, vertical sería en este caso, y también juego a veces con el espejo horizontal, que eso técnicamente, digamos, es copiar los píxeles. Hay un arreglo que se llama pixels en Processing, copiar los píxeles que están espejados. Desde este lado copio los de esta mitad o viceversa. Y después hago algo que se llama un shift, que es desplazar esos píxeles. Entonces genera esta sensación de como que se estirara o se patinara la imagen, ¿no? Lo que me parece interesante de esto es que yo nunca sé bien como del 100% cómo van a quedar los dibujos, sí, de una cierta estética y eso, pero está buenísimo que depende del sonido, depende de variables que yo voy eligiendo con el controlador, que ahora cuento un poco más de esto. Entonces, el proceso del diálogo con la computadora es lo que a mí me resultó y me resulta más interesante. Lo paro ahí para más o menos poder seguir. Me vuelvo. Acá. Sigo desde acá. Después, bueno, entonces ahora cuento un poco de lo que voy a hablar al siguiente, que es el estado de arte, la plataforma técnica, el diseño y la imagen y el proceso que tuve con las imágenes y un poco el resultado. Eso sería como, y después viene la conclusión. Entonces, el estado del arte, tengo dos perspectivas, desde una perspectiva más artística y relaciones que hice con temas relacionados más con el arte, y desde una perspectiva tecnológica. Desde la perspectiva de arte, encontré relaciones con los sistemas de reglas, con ciertos movimientos del arte que tuvieron que ver con sistemas de reglas, ¿no? Esta idea hubo como movimientos en un momento del dadaísmo o de vanguardia, como por ejemplo hay un colectivo de artistas matemáticos que se llamó Oulipo, Duchamp y Cage, usan mucho el tema de esta idea de trabajar a través de las instrucciones formales, ¿sí? De reglas, y me pareció que tiene mucha relación con el tema de los algoritmos, que son instrucciones, son reglas que uno le da a la computadora para poder hacer cosas, ¿no? Y ellos se habla que en ese momento la revolución digital es una revolución de acceso aleatorio, porque muchos de los artistas, como por ejemplo este fue uno de los vanguardistas, Narjun Paik, trabajan mucho con esta idea de lo random, ¿sí? No hondo mucho porque si no... Y después otra relación que hice fue el arte cinético, que bueno, una corriente artística basada en la estética del movimiento, y me pareció interesante desde la relación desde la desvinculación de la obra respecto del creador, o sea, tratan de salir un poco de esta idea del artista como genio, y bueno, Walter Benjamin hablan de eso, de romper la cosa aurática, ¿no? Como del genio creador, y suman esta idea de que algo más trabaja para generar el arte, que en este caso es la máquina, la computadora, y experimentan con otros soportes y tiene un carácter interactivo. En este caso yo trabajo interactivo con sonoro, pero bueno, estos artistas, por ejemplo, el cinético dependía de dónde veías y los usuarios y cada cosa, era una experiencia distinta. Entonces, bueno, la idea era esta de la combinación de estas características hace que se produzcan resultados únicos para cada experiencia artística, determinantes a la hora de establecer condiciones para el desarrollo de arte generativo, que tiene mucho que ver con lo que estoy planteando, ¿no? Bueno, entonces acá muestro una obra de Le Parc, y bueno, él es uno del movimiento de arte cinético. Y después una relación con el arte conceptual, en donde uno de los fundadores del arte conceptual, o que escribió un manifiesto muy importante, es Sol LeWitt, nunca sé cómo pronunciarlo,
Y él habla de que la idea o el concepto es el elemento central de la obra. Él plantea que la idea es la esencia de la obra. Después la ejecutan otros, en el caso de Sol LeWitt, los murales los hacen otros, pero él da las instrucciones. Entonces, esa relación, yo hice un curso en Buenos Aires donde un chico daba programación, pero desde el dibujo, y me pareció espectacular porque cuando yo a veces doy clases en la diplomatura de narrativa transmedia en programación, y fue como un cambio grande, bueno, y en otros talleres en otros lados, pero fue un cambio grande en la idea de entrar a la programación a través del dibujo. Hay personas que es como que cuesta mucho el tema de programar, como que quieren pensar de otra manera, no sé, rara, en modo computadora o algo así, y esta cosa de dibujar y de dibujar a través de instrucciones es como un acercamiento desde otro lado, que me pareció muy interesante y que lo tomo como un referente en la idea de esta de dibujar a través de instrucciones, ¿no? También lo relaciono ahí con otro escritor que se llama Kenneth Goldsmith, que es súper interesante porque él habla de esta idea también de romper con el genio original y la técnica del remixing, y me pareció que tenía mucho que ver con esto. Entonces acá muestro al artista Sol LeWitt, que él en realidad daba estos pequeños papelitos con instrucciones que eran la obra, y después lo ejecutaban otras personas, ¿sí? Así que bueno, muchas veces era site específico, o sea, era diseñado, esas instrucciones eran diseñadas específicamente para ciertos lugares y ciertos espacios. Y después, desde la perspectiva técnica, hablo de George Nis, Vera Molnar, que son los referentes, y una relación que me parece interesante comentar es que todos estos artistas tenían alguna relación con empresas que se dedicaban a la tecnología o a la ciencia, porque en esa época no había acceso a computadoras como nosotros ahora. Entonces, por ejemplo, Vera Molnar tenía a su marido que trabajaba no me acuerdo en qué empresa de tecnología, y entonces ella podía usar a la noche las computadoras, pero bueno, George Nis trabajaba también, eran como gente relacionada y vinculada con otros ambientes que no tenían que ver con el artístico porque no tendrían acceso a la computadora. Entonces, bueno, estas son las primeras referentes. Después los referentes del arte por computadora ya cuando más adelante, que es por ejemplo, los que comento acá son Casey Reese, que Casey Reese es uno de los creadores de Processing. Ahora después comento un poquito más. Después Proyecto Biopus es un grupo argentino donde está Emiliano Causa, que también es ingeniero en sistemas, como ustedes. Y tiene esta mirada, se dedica a dar, justamente da clases en la UNTREF, y se dedica a esta relación entre el arte y el código. Y Leonardo Solás, que lo mencioné adelante, que me parece muy interesante, y sobre todo lo que escribe, para mí fue como muy, muy interesante en el sentido de cuando estaba escribiendo mi tesis, porque él hablaba de este diálogo con los algoritmos y de esta idea del trabajo con código que fue muy, muy bueno. Y después ya nombro a referentes que específicamente trabajan con el sonido también, y una de las precursoras que usa Processing para esto es Lia, que es austríaca, es la primera imagen. Después Ryoji Ikeda, que trabaja mucho con lo que es la data, ¿no? También muy interesante. Alba Corral, que fue la que yo conocí particularmente cuando conocí Processing, dije, ¿qué? ¿Puedo usar Java para hacer estas cosas? Como que me pareció súper interesante. Fue en Barcelona. Y Alba Noto me parece también un referente que trabaja con el tema del sonido y el código. Después la plataforma técnica. Comento un poco sobre la tecnología, por qué la selecciono, los componentes, la arquitectura de la solución y el detalle del análisis del sonido. Bueno, las herramientas que generalmente se usan en el ambiente artístico son Processing, Open Frameworks, PewData y SuperCollider.
Esencialmente porque se le puede decir que son sistemas sensibles, o sea, pueden trabajar se pueden alimentar de datos externos y entonces como esta sensación de poder trabajar interactivamente con algo, ¿no? También tiene Processing, tiene una comunidad muy grande y tiene esta filosofía de compartir el código, que me parece súper interesante. Es código abierto y hay una gran comunidad. Entonces, la comunidad comparte mucho el código. Y eso también me parece que es muy interesante en el sentido de esta idea del remixing, ¿no? Como que tiene que ver no solo con la tecnología y la programación, sino con esta idea de compartir y de remixear, ¿no? Está basado en Java, lo cual lo hace bastante poderoso porque puedes usar librerías de Java, puedes ejecutarlo en Eclipse, puedes aprovechar todo ese poder que tiene Java, ¿no? Acá comento brevemente que Processing tiene un IDE, que es el que vos pones líneas muy simples y ya podés empezar a generar un canvas en donde dibujás. Ese canvas, por defecto, si vos no pones nada, tiene un tamaño, es gris y tiene un tamaño de 50-50 en honor a Design by Numbers, que es el precursor de Processing, digamos. John Maeda creó este Design by Numbers mucho más simple y mucho más chiquito, pero fue como la idea original de poder dibujar y de acceder a que los diseñadores puedan acceder más fácilmente al programar. Y cómo se maneja es que vos dibujás una pantalla en donde te manejás técnicamente en X, y Z, ¿no? Generando esta idea de tridimensionalidad, pero que es, bueno, lo que para eso se usan librerías y un montón de cosas, ¿no? Los componentes, como ya nombré, son ese visual, uno que trabaja el sonido, uno que trabaja la imagen, y las librerías que uso son MIDI, Minim, MIDI-Bus y OSC. Minim lo uso es una tecnología para trabajar el sonido. Lo que uso es el algoritmo FFT, Fast Fourier Transform, ese proceso, bueno, ese lo cuento más cuando hable del sonido, pero Minim es para trabajar el sonido, de MIDI-Bus es para trabajar con el controlador MIDI y poder generar esta interacción con el código. Y Open Sound Controller es como mando de un componente a otro el sonido, y cuando probaba no usarlo, se alentaba todo. O sea, era como muy difícil trabajar con los dos componentes, y cuando pasé a OSC fue espectacular. Así que eso fue como un gran cambio. Yo al principio venía experimentando con lo otro. Entonces acá muestro un poco el flujo, ¿no? Que es, yo tengo en el, creo que viene en la termina siguiente, no. Yo tengo asociado al controlador, que después voy a mostrar cómo es que está asociado, ciertas cosas para despertar, por ejemplo, un preset. Entonces, yo puedo tener, venir un sonido y que se despierte solo el preset, como por ejemplo esos círculos que yo designé, que abro un botón y digo que estén habilitados esos círculos, y entonces cuando viene un sonido que está programado, ¿no? que está preparado, se despierta. Cuando viene el sonido, manda el mensaje OSC al componente que dibuja. Lo almacena, yo siempre estoy almacenando todo el tiempo esta información de los datos en un arreglo, y de acuerdo a los valores que yo toco acá en el controlador, es que puedo manipular ciertos parámetros de esos presets. Preset yo le digo a cada uno de esos dibujos que yo hago, ¿no? Como que, ahora después igual cuento mejor esa parte. Pero la idea es esto, como despierto un dibujo, se puede despertar con el sonido, pero yo lo tengo que habilitar con el MIDI controller, y con eso es que se genera la imagen. Después yo puedo apagar ese preset y ya no se dibujaría más, o no vienen ciertos sonidos y eso no pasaría, depende del dibujo, ¿no? Bueno, la arquitectura de la solución, acá cuento un poquito más en detalle. El que es el de sonido es simplemente para analizar el sonido, no tiene mucha
mucha cosa. Yo hago una cierta normalización, que ahora la cuento en la parte de análisis de sonido específicamente, pero hago una cierta normalización con el sonido, la guardo en estos arreglos y la envío por información por OSC. El que es más complejo, o que me llevó mucho más tiempo, en el sentido no complejo, pero sino como me llevó mucho tiempo experimentar qué era interesante modificar en los presets y qué no. Entonces, una vez que yo ya experimenté bastante, como que hice esta clase genérica, preset, que después yo puedo hacer estos dibujos, que ahora voy a mostrar como diferentes dibujos, ¿sí? Dibujos, en donde en cada uno encontré que en general había 7 parámetros que variaban. Entonces, esos parámetros los manipulo con el controlador, ¿sí? Y entonces tengo una clase controller, que es el encargado de la comunicación con el MIDI. Tengo otra clase que es un fade, que es para poder jugar con transparencias. Tengo la clase background, que se encarga de los colores, por ejemplo, si tengo fondo blanco, como que ahí manejo las paletas de colores, que pueden ser colores o muchas veces trabajo con las imágenes, con los píxeles de imágenes. Por ejemplo, en ese que vieron anterior, vieron que parecía en algunos lugares grises y en algunos lugares amarillo. En realidad estoy usando los píxeles de una imagen. Entonces se genera esta sensación de que no es una línea, un color. Después, bueno, Colorate es el tema de los strokes para combinar con el background, y después la principal son los presets, ¿sí? Y eventos, yo puedo manipular desde el MIDI controller, pero también hice, porque a veces para hacerlo más rápido, uso el teclado para poder hacer cosas también. El análisis del sonido también fue un tema, porque es un re tema, porque muchas veces, de acuerdo al tipo de música que escuchaba, los parámetros que yo podía interpretar eran distintos. O sea, nosotros tenemos 256 ancho de banda, ¿no? Entonces, yo si uso los 256, la imagen no voy a poder generar nada interesante como que se note que la variación de ese sonido. Entonces, eso fue un proceso bastante, yo ahora me olvido, pero fue un proceso bastante largo, que lo que hice fue generar una normalización y entonces ajustar los valores para que lo reduje a 8, ¿sí? Ancho de banda, porque generalmente los dibujos, cuando venía un sonido, podía diferenciar los sonidos, ¿no? Ahora, acá cuento un poco los sonidos. Desde el FFT está bueno porque yo tengo cada sonido, cada instrumento, cada diferente tipo de sonido tiene una frecuencia que es la onda base, pero después tiene muchos que son armónicos, ¿no? Porque yo puedo tener un la de un piano, un la de una flauta y la onda base es la misma. Entonces yo digo, ¿cómo se diferencia? Es a través de los armónicos y es con lo que trabaja este FFT. Entonces, lo que muestro acá es estas diferentes 4 instrumentos con esta normalización y esta idea me queda como en este grafiquito tan simple así, que es lo que yo observo cuando escucho un sonido y digo, mirá, se mueve tal, y entonces ahí es donde tengo el proceso de dibujar, primero en papel y después en el algoritmo, después del diálogo. Bueno, todo pues. Pero muchas veces, fue un largo proceso en el de poder encontrar qué parámetros ajustar para que se adapte a los diferentes tipos de música, porque no es lo mismo el video que les mostré recién con el último que les voy a mostrar, que es puro noise, todo otra estética, nada que ver. Entonces, bueno, fue un tema, el tema del sonido, poder ajustarlo y poder jugar con eso. No sé si voy muy rápido, muy lento, si tengo que profundizar más, pero cualquier cosa me paran, me dicen, no hay problema. Yo por mi trabajo sigo charlando de cada cosa, pero... bueno, entonces el módulo de representación visual tiene los presets, el background, el fade, es lo principal, y después tengo esto que son transformaciones que yo les contaba al principio, que en una imagen puedo o espejar, este caso sería verticalmente, pero puedo espejar horizontalmente, y en la tesis vieron varias imágenes que eran como
mostrando los diferentes tipos de transformaciones. Le puse yo transformaciones para ubicarlos. Entonces acá les muestro un poco cómo puedo manipular a través del MIDI. Y bueno, como les decía, esta sección la dejé para manipular temas del sonido porque a veces, de acuerdo al estilo de música que tengo, es que tengo que variar los parámetros de cada banda, ¿no? Como, por ejemplo, me pasó hace poco, en el video, el último, que venía el noise, venía el sonido como una masa, así como una cosa que yo no podía diferenciar. Entonces tuve que trabajar bastante el tema de esos parámetros para poder que diga, ah, mira, acá se nota algo, acá pasa algo y tiene relación con la imagen, si no era como medio imposible. Después, los parámetros relacionados con el color son esta fila, las transformaciones que le nombré, el mirror y los shifts están acá, con los despierto y con los apago. Este es el que fue, sobre todo al principio, el que me llevó más tiempo de encontrar estos parámetros que tuvieran. Generalmente cuando yo dibujaba tenía como ciertas cosas que al cambiarlas variaba mucho el dibujo. O sea, fue como, me llevó bastante tiempo llegar a eso, como bueno, decir, bueno, cambia, en general, cambia la cantidad de partículas, cambia el ruido, cambia la distancia con que se mueven de un loop en el loop, el radio NX, el radio NY, y llegué a estos 7 parámetros que los asocié con estos, que los asocié acá en el MIDI, ¿no? Y después acá puse los presets simples, que ahora eso cuento cuáles son los simples y los complejos, y los presets complejos. Estos los asocio para cada instancia que voy a hacer, porque hay veces que uso presets en un dibujo y en otro ni lo uso, y uso otros, y para no tener tampoco 1000 presets, la idea es que para cada performance, por decirlo de alguna manera, selecciono un grupo de presets con el que voy a trabajar y los asigno a estos botones. Y después, bueno, trabajo con el fade blanco y el fade negro porque hay momentos que la pantalla ya se me satura y entonces está bueno poder, eso es otro proceso que decía, bueno, se me saturó la pantalla, ¿cómo vuelvo a poder tener espacio para dibujar? Y bueno, me es muy, muy útil y genera un juego con la opacidad que a mí me gustó mucho. Este fade, puedo tener fade blanco o fade negro, que es como para cuando se me complica la pantalla. Y para jugar también, ¿no? Bueno, en este caso, acá hay varias cosas aplicadas, pero lo mostré porque era como hay shift, hay mirror, está el preset complejo, que ahora voy a explicar un poquito más, y pude haber cambiado el radio. Bueno, acá como que en esta imagen se resumen varias cosas que usé, y que, vuelvo a decir, muchas veces no depende del sonido, depende de muchos parámetros, y generalmente puedo lograr una estética muy parecida, pero no va a ser exactamente igual, y eso también está bueno. Bueno, y este es otro de los videos. No, ¿qué hacemos? ¿Lo pongo? ¿O lo ven ustedes? Yo cuando lo pongo por separado tampoco lo puedo escuchar porque el Chrome toma la decisión de que lo único que va a sonar es lo del Meet, así que como quieras. Qué raro, yo sí los estoy viendo del link directamente. No, pero yo sospecho que es algún clic que di yo en algún momento y no puedo escuchar nada que no esté por encima de esto, pero me doy cuenta en este momento. Tendría que haber alguna forma que ustedes puedan escuchar lo que yo veo, ¿no? Es raro, De hecho, eso me andaba. Yo en algún momento pasaba algún video y lo escuchaban todos y me dejó de funcionar. ¿Será por los audífonos? A ver, lo pongo acá en YouTube, a ver si... Para que lo toco acá el chat. Y comparto esta pantalla, o sea, no, ustedes dicen que no se va a escuchar. Probemos, dale. Espera que cambie de pantalla. Ah, no, pero igual no se va a escuchar, porque ustedes no lo escuchaban en el anterior. Una ventana. Ahí escuchamos lo que sale por tu parlante y entra por el micrófono. A ver.
Para que subo. Ahí va. ¿Algo se escucha? Sí. Se escucha. Ah, bueno. Entonces era lo del... Ese es el fade que les decía. Entonces hay dos presets, 3 presets, y estoy jugando con el fade. Y si ven, las pelotitas esas se mueven con uno de los sonidos, que es el tucu, 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 tucu. Y después los otros utilizan todo el sonido para lo mismo, la transparencia y el stroke. Adelanto un poco porque... Sí, igual tiene un poquito, yo que lo vi en el link, ahora verlo por acá está un poquito desfasado porque hay algunos golpes musicales que se nota perfecto cuando entra algún golpe musical y aparece una forma distinta y que por ahí justo, digo, lo aclaro por las dudas. Está buenísimo. Sabía que tiene delay, por eso a veces mando el link porque ahí estoy haciendo el shift que está en espejo y está el shift que está abriendo, ¿no? Como... Lo adelanto un poco porque como tienen delay y todo, bueno, pero tienen el link también para después. Bueno, más o menos la idea se... Bueno, sigo compartiendo lo otro. Que la cerré. No la cerré. Adelanto. Estamos por acá. Bueno, sigo. ¿Ven? Sí. Bueno, entonces después en cuanto a los presets, estos dibujos que yo hablo, hice 2 tipos de presets. Uno que tiene que ver con más geometrías más simples que fueron inspirados como a partir de artistas abstractos y que son estos que son más geométricos, ¿no? Como que tienen que ver más con rectángulos, líneas, cuadrados, y que generalmente son los que están más asociados a los golpes, ¿no? A imágenes como para que se note bien el tema de la música. Eso igual fue al final, al principio simplemente los hice, pero después resultaba que quedaban como eso, más asociados a los que más relacionados al sonido están, son estos. Bueno, este artista Nolan y Albers son del arte abstracto, acá mostraba a Newman, y después están los presets complejos, como el que vieron recién o este, en donde son algoritmos más matemáticos, más orgánicos, y estos en general, me pasó que el sonido lo asociaba de una manera muy sutil, porque como que no quedaba bien cuando que quede cortado, sino que eran como orgánicos, entonces tenía como una cierto movimiento armónico, ¿no? Y acá muestro algunos de los presets complejos, como para que se den una idea, que les llamo complejos no porque sean muy complejos, sino porque tienen otra cosa que no es tan geométrica. Entonces yo los dividí en esos 2 tipos de presets. Y bueno, y ya llegué al resultado de la herramienta, que bueno, la idea es poder generarlo, una proyección o con músicos o algo que sea en tiempo real. Y muestro este video que, por suerte, bueno, empecé una maestría que tiene que ver con todo esto y con una de las artistas de la maestría, que es colombiana, ella trabaja todo el noise y cuando yo escuché, yo le dije hacer un trabajo de arte sonoro con ella y le dije, bueno, hagamos, y cuando escucho su música que era como todo un ruido con sintetizadores, pero bueno, pasó otra estética muy distinta, pero también como, ¿qué hago? ¿Se escuchará el sonido ahora sí? Hicimos eso. Adelanto un poco porque
Fue un tema, el tema del sonido con los sintetizadores, pero ahora cambió. Ahora cambia el sonido, para que no... Bueno, es un poco... Bueno, acá estoy usando video de fondo, pero ese video va creciendo de acuerdo, se va como aumentando una variable en su tamaño de acuerdo al sonido, y después los geométricos son estos que les decía, que son muy, muy directos al sonido, y después estoy con unas ondas que hice, que sería uno de los algoritmos complejos, y jugando con el mirror, con esas cosas se generan estas formas, pero que no es es por esta experimentación con las transformaciones, ¿no? No es que eso es un dibujo, eso es una onda que yo hice que justo se espeja y queda como una forma, y bueno, no, pues. Este me costó porque era como otra estética, otro tipo de sonidos, pero resultó como, quedó recontenta y lo compartieron en la maestría, como que estuvo bueno, la pasé bien. Así que bueno, esa es, y las conclusiones, las conclusiones, un poco lo que estoy contando, ¿no? Que fue un desafío salir de la idea de hacer algo con una intención, con una funcionalidad y como simplemente hacer así como experimentar, me costó un montón porque era como, no, pero ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es me costó mucho salir de eso. Y después aprender también de lo que son las reflexiones estéticas y ver, yo decía, bueno, pero esto porque es interesante, preguntarme todo. A medida que fui leyendo fue como que fui tomando más confianza porque era como otro mundo que me costó mucho, la verdad. Y me cuesta todavía. Pero me ayudó mucho esta idea de salir de la idea del artista como obra, bueno, esa mirada que hay como del arte a veces como que es algo lejano y de un genio, y esta idea de experimentar, que simplemente, y ahora lo estoy viendo en la maestría, que es como lo fundamental es esto, el proceso, experimentar, trabajar, como que va por ahí, pero bueno, a veces cuesta a uno que no es de ese mundo. Y lo que creo que se logró, o que fue esto, desnaturalizar procedimientos, desocultar materialidades ligadas a lo digital, repensar los algoritmos y su pensamiento, la experimentación, esta idea de que hay diálogos que por más que yo tuviera cosas en la mente, si yo no las experimentaba y no dialogaba con la máquina, por decirlo de alguna manera, son imágenes que yo jamás me podría haber imaginado, y eso también me parece súper interesante de trabajar con los algoritmos. Trabajar con esa potencialidad de la máquina, ¿no? Que uno puede dibujar algo, pero dibujar algo con algoritmos hace que uno dibuje cosas que no se podría ni siquiera haber imaginado. Y bueno, esto, el juego entre las matemáticas, a mí siempre me gustó mucho matemáticas, entre matemática, el azar, la experimentación con el sonido, supone este trabajo con lo nuevo, pero lejos del asombro, hablo ahí de Adorno, porque él habla de salir esta idea de lo nuevo como novedad, como esta idea de lo espectacular,
Y bueno, acercarse a lo tecnológico, pero desde el arte. Esa es mi tesis. Que se escuche con el sonido. Muy bien. Muy bien. Copado. Yo te agradezco que hayas compartido los videos porque yo leía la tesis y tenía como una necesidad de ver el trabajo, de ver la animación y sobre todo con el sonido. Para nosotros es la creación de una obra audiovisual es 50 y 50. 50% es el sonido, 50% es la imagen. Entonces, digamos que uno de los puntos de partida también sea la referencia al sonido para la creación, es fundamental. Me parece súper acertado ese camino, digamos, porque digo, también puede haber otros caminos para el inicio y la continuidad de la creación artística, ¿no? Pero en lo que refiere a lo que yo conozco y el trabajo que vengo haciendo, el sonido es la pieza fundamental. Y veía muchas cuestiones para cualquier teoría de montaje, de edición, todo lo que trabajamos. Bueno, claramente, desde la escuela rusa hasta ahora, la conexión de la imagen y el sonido es elemental. El sonido agrega espacio, digo, es claro. Y bueno, en eso me encantó. Y me encantó también poder ver en estos 3 links, digamos, en estos 3 trabajos, lo que fui leyendo en la tesis. Era como que yo lo leía y me lo imaginaba, y digo, bueno, ¿será como me lo estoy imaginando o será...? Así que te agradezco un montón. No, sí, ahora hice un comentario, algo que justo estoy haciendo un curso hago millones de cursos, se darán cuenta, con Jorge Aro, que es un músico de esto, de lo experimental y de la música, y él nos mostraba películas y cómo el sonido, se ve que viene del cine o algo, porque como la importancia del sonido, incluso en las películas que no hablaban, y muy interesante está haciendo. Ese es justo lo estoy diciendo ahora. Bueno, yo tengo algunas preguntas. Obviamente que una de las cosas que genera este tipo de trabajos es una sensación de encontrarte con algo nuevo, distinto, espectacular. Y dispara también un montón de posibilidades para seguir profundizando, ampliando e irte por el camino que quieras. Así que voy a ir por ahí algunas en particular. Vos tuviste que trabajar mucho en esta cuestión de la sensibilidad de esos parámetros o presets que identificaste. Eso también tiene una forma a veces sistemática de hacerse para que vos, variando un centésimo, un milésimo o un millonésimo, digamos, encuentres el rango de cómo tocar o configurar ciertos parámetros para que tengan una interacción con el usuario particular, ya que esto es algo que se interactúa. Ese estudio de los parámetros de los presets, ¿lo tenés un poco más detallado? Digamos, como si fuera, por ejemplo, para esos distintos parámetros que tocabas. ¿Tenés como una tabla en algún lado donde vos digas, bueno, el rango de valores que corresponden a esto para que tenga sentido es tal, y el paso, digamos, entre un punto y un nivel el otro tiene sentido con esta precisión? Bueno, eso por ahí es algo que está bueno para tenerlo, digamos, si lo tenés como anexo, o como tenerlo, digamos, al costado en una tabla. No sé si lo tenés. Lo que hago, no lo tengo en la tesis, pero lo que hago, o sea, o sea, yo ya después de muchas experimentaciones con algoritmos llegué a esos 7 parámetros, ¿no? Como el radio en X, en Y, la distancia en X, la distancia en Y, el ruido y la cantidad de partículas.
Entonces, cada vez que viene un algoritmo, o sea, vos te referís a los dibujos, no al sonido. No, yo me refiero a que cada uno de esos parámetros que vos identificaste tienen un rango de uso. Sí, ¿sí? los mapeo de acuerdo al dibujo, porque, por ejemplo, yo tengo una matriz en donde esos 7 parámetros son, o sea, las entradas y digamos, la columna está asociada a cada preset, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un preset vengo y digo, bueno, en esto la cantidad de partículas, por ahí no son la cantidad de partículas, son la cantidad de líneas. Entonces lo asocio y lo mapeo, pero hay veces que el dibujo usa valores de 1 a 1.000.000 y hay veces que usa valores del 1 al 10. Entonces yo tengo mapeado para cada algoritmo cuál es su máximo y cuál es su mínimo, y eso está mapeado. Bien. Perfecto. Entonces, es algo que tiene que ver mucho con el caso particular del tipo de dibujo que sea. Bien, perfecto. Sí, lo único que hago cambiar, o sea, lo único que cambio es en cada dibujo su máximo y su mínimo son distintos, pero ya está todo como automatizado, porque es como, bueno, a ver cuál es el máximo acá, cuál es el mínimo, pero ya está todo mapeado, ya está la matriz, ya no tengo que modificar nada, solamente poner, para este caso va a ser el máximo tal, el mínimo tal, y ya está todo el mapping hecho, y no solo con eso, sino que con el MIDI, en el momento lo puedo modificar. Bien. Después, como puede ser complejo llegar al punto donde realmente tenés la capacidad como usuario, tenés la capacidad de generar algo, digamos, que refleja lo que te interesa a vos. ¿Te parece que es posible, por ejemplo, tener como niveles, por ejemplo, que permitan decir, no sé, un chico que quiere introducirse a este tema, tenga, digamos, un subconjunto de esos presets, donde algunos queden anulados o automatizados de alguna manera, y solamente pueda ir tocando algunos por vez, y a medida que va dominando y entendiendo cada uno, ir complejizando lo que va haciendo y lo que va usando? ¿O te parece que el camino es más como el que hiciste vos como desarrolladora, de agarrar y decir, bueno, empiecen de donde terminé yo, ¿sí? O sea, ¿lo ves que puede ser algo que habilita a que alguien se ponga a explorar y a conocer y a hacer un recorrido? ¿O lo ves más como, bueno, hasta acá llegué yo con esto, identifiqué esto, entonces empiecen de donde yo llegué para desde ahí empezar a explorar nuevos caminos? Pienso que están las dos opciones. Yo lo que se me había ocurrido hace poco como trabajo futuro es pasar esta idea, por ahí no sé si asociada al sonido, pero pasar esta idea a P5, que es web. Entonces ahí es como más sencillo que ellos puedan jugar con los parámetros y con toda esa idea, incluso poder poner sus propios assets. Pero me parece que es como otra idea, ¿no? Como esta idea por ahí yo la pensé como una herramienta propia de mi interpretación de los sonidos, y pienso que cada uno tiene que tener la suya, ¿no? Como, pero sí se podría utilizar todo este código para que alguien siga desde acá haciendo su propia mirada, como esa es la idea básica de processing y de compartir todo lo que es los sketches y todo eso. O sea, me parece que sí se puede reutilizar para seguir para adelante. Y otra cosa que me gustó y que también se me ocurría en base a esto es preguntarte sobre la inversa, sobre la función inversa de todo esto. Digamos, yo puedo, digamos, pensar en que pueda leer o construir sonidos a partir de distintas imágenes, sea cual sea, y tener un conjunto así de presets que me devuelva, digamos, alguna expresión de sonido,
dependiendo por ahí de incluso de cómo voy viendo o de cómo voy explorando una determinada imagen, ya sea que sea una imagen que se va construyendo, que se va moviendo, o que es estática y yo la voy, y yo voy haciendo foco y mirando distintos espacios y lugares. Te digo por qué. Me imagino, por ejemplo, por ejemplo, en imágenes o en obras grandes, donde vos tenés, por ejemplo, un mural que representa por ahí muchas cosas al mismo tiempo, y que están como medio conectadas, ¿sí? En determinados momentos puede estar asociado un sonido particular a eso que estás mirando. Si vos podrías generar un tipo de interacción que te vaya generando un sonido o un audio en función de qué es lo que vos estás mirando, que sería como la inversa de esto. La flasheé un momento, dije, ¿qué onda si le hacemos eso? Me parece que sí, que es súper interesante. Es más, no mucho vi un mural en donde era poesía concreta, por decirlo de alguna manera, y los músicos interpretaban ese mural. Creo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Y sí, me parece súper interesante. Por ahí lo que más me viene más cercano sería como esta cosa de que cuando se está generando la imagen, o sea, que sea la imagen la que se está generando, no por el sonido, genere el sonido. Ahí sí lo veo. No lo veo como leyendo un mural, por ahí, o un canvas, porque es base, me parece que sería mucho más enroscado. Igual siempre es como esto, una interpretación de la imagen o una interpretación del sonido. Sí, me parece que es súper viable. Bueno, bueno, perfecto. Un último comentario chiquito por ahí, esos fade que haces blancos o negros, que vos vas haciendo por ahí en tiempo real, también capaz que podés tener, digamos, para que no sea tan estresante mientras lo estás haciendo o usando, que vos tengas que recurrir rápido a anular esa saturación, tener algún esquema automatizado de algún rango para que por ahí vos lo puedas usar si querés, pero te puedas concentrar en otros y dejar que esas saturaciones te las regules sola. Algo así como si el canvas está todo pintado, volverlo blanco o algo así. O sea, tener algún umbral que a vos te deje hacer foco por ahí en los otros presets. O sea, si vos lo querés tener completamente liberado, dejarlo liberado, pero por ahí tener algún modo donde vos puedas tener automatizado algún umbral donde se aplica solo para evitar saturaciones y vos hacer foco en los otros presets que son los que te mueven un poquito más la cuestión en otra dimensión. Pero nada, Está bueno y lo tengo en cuenta porque yo esto lo estoy siguiendo en la maestría ahora. Medio que me voy a enfocar en eso, aprendiendo a que yo soy muy dispersa, como sabe Juan. Curiosa más que dispersa. Y sí, igual por ahí, esa opción me parece, o sea, fue de las que más me gustó porque juego con la opacidad, entonces se va dejando el rastro y eso es lo que juego mucho con el fade, no tanto para solo limpiar la pantalla, ¿sí? Porque eso pondría, también tengo una opción que es para el background, ¿no? Como, bueno, cambio el background. Pero ese juego es como, en Processing hay algo que vos podés hacer como un rectángulo y que a través del tiempo, entonces se van viendo como las huellas en diferentes momentos y eso me parece súper interesante. Pero entiendo tu punto que era otro, pero te cuento que lo uso mucho para jugar con esa idea. O por ejemplo, en el ruido, viste que iba como, parecía que estaba temblando, pero se veían los rastros de los temblores anteriores, era como con eso, con el fade. Buenísimo. Bueno, de mi parte, espectacular, buenísimo. Felicitaciones. Gracias. Bueno, cierro yo, entonces. Más que preguntas, por ahí son algunas sugerencias, más que nada, y más todavía si lo vas a seguir para la maestría, ¿no? Contaste, está bueno el trabajo, me gustó mucho. Contaste mucho más en la presentación que en el escrito. O sea, está bien por ahí que en la tesis hay que darle un corte, que en el escrito hay que darle un corte, pero me parece que por ahí en este tipo de
trabajo la exploración de la bibliografía y de las situaciones ya que existen, es casi tan importante como, bueno, como lo más concreto por ahí, que es la implementación en sí, ¿no? No sé, en la presentación nombraste a varios, pero nombraste a Duchamp, a Cage, de los que se podría por ahí haber hablado más también en la parte del escrito, ¿sí? Están, ¿eh? Sí, están. Juan me Digo, dijo, haber hablado más, a lo mejor haber hecho por ahí un paralelo con alguna de las cosas, ¿sí? O sea, de hecho, tu sección de referencias es bastante ampliable. Más que nada esto si lo vas a continuar después también como maestría. Yo cuidaría algunas frases, más que nada del escrito, no aquí en la defensa, que es algo por ahí un poco más informal, pero algunas frases de estilo, bueno, jugar con valores o jugar con ciertos cambios, ¿sí? O sea, uno no juega con valores, sino que o experimenta o configura o establece parámetros. Pero bueno, es por ahí más una cuestión de formalidad de cómo lo contamos, ¿no? Y después, la falta de estructuración o diagramación para una herramienta de creación, que bueno, que me parece que de alguna forma es como la hipótesis del trabajo, creo que es bastante interesante. Por ahí es en donde se puede a lo mejor explotar bastante más, digamos, si lo continúas como línea de laburo. No sé, el concepto de exploración, si la estructura, por ejemplo, puede introducir un vicio, o si es la interfaz que introduce un vicio o que capa al artista, digamos, para hacer ciertas cosas. Vos hablabas de Adobe, por ejemplo, o de otras herramientas comerciales de que tienen como cierta estructura y de alguna forma limitan al artista. Entonces yo digo, por ahí a lo mejor meterse por ese lado y analizar estándar versus no estándar y evaluar resultados. O sea, vos decías lo interesante del código, lo interesante de trabajar con la algoritmia de forma directa. Bueno, Diego recién te decía también de tener como un tablero de control para establecer ciertos parámetros. Entonces, no sé, se me ocurren de que por ahí puede ser. Una es comparar las hipótesis con otros artistas, la forma de trabajo, de haber algunos que son como más estructurados y hay otros de menos. Bueno, por ahí ir como en esa línea, digamos, explorativa. De qué tanto repercute, incide en el resultado de la obra final, trabajar de forma directa vía algoritmia o trabajar a lo mejor con cosas ya predefinidas y pueden ser una interfaz de usuario o algo así. ¿Sí? Y bueno, y después también como sugerencia final por ahí organizarte un poco en lo que es la presentación. Se hizo bastante más larga por esto, me parece, de que contaste todo el trabajo que habías hecho, que por ahí en el escrito no se ve con tanto detalle, entonces es como que es mucha información, porque el laburo la verdad que es bastante grande, incluso creo que excede por ahí un poco el alcance de una tesis de grado, más que nada en lo que fue el análisis de bibliografía y artistas, ¿no? Y de meterte en tema. Pero bueno, por ahí tiene que ver con tu personalidad, que decís que de ser curiosa y explorativa. Pero bueno, nada, eso, un conjunto de sugerencias lo mío, la verdad que muy, muy lindo trabajo. Gracias. Sí, fue lo que hablábamos con Juan es que fue un proceso más también personal en el animarme a dibujar sin un objetivo, así como sin una... fue un proceso que se mezcló entre lo personal y entre lo técnico y entre dilucidar qué queríamos hacer, porque empezamos queriendo medir la belleza, como contaba. Fue un proceso largo a nivel de qué era lo que quería hacer, que como que originalmente no fue clara, no fui clara. No lo tenía claro yo tampoco, así que, y lo que me llama la atención en la maestría es que se enfocan mucho en el proceso. Y cuando decías esto de comparar con otros artistas y por qué el algoritmo y por qué no, me vino como mucho esto como que el proceso es sumamente distinto. Es como, yo hago un círculo, no sé, el proceso de ese diálogo con los algoritmos, y ahí hay un texto de Solás que me parece, cuando lo leí dije, sí, eso es lo que me pasa a mí. Después se los mando porque es muy interesante, ese filósofo, y es de acá, tiene nuestra edad, Buenos Aires, muy interesante en ese diálogo con la máquina, él dice, pero es con esta idea ¿no? de la programación.
más allá del resultado con otros artistas o de Adobe o lo que sea, creo que la gran diferencia es ese proceso. Pero entiendo y lo tomo. Voy a investigar sobre eso. Le sumo yo dos comentarios por ahí que obviamente lo que decía Cristian, lo que decía Diego, creo que son todas cosas que por ahí en una tesis típica de ingeniería lo tenemos y lo podemos plasmar. Acá creo que Diana estaba pensando una metáfora y era una especie de barrilete, porque la verdad que era difícil de mantenerla con los pies en la tierra. Entonces, bueno, creo que fue un desafío interesante de llevarla, porque finalmente es una tesis de ingeniería y yo creo que ella se volcó mucho a todo lo artístico en los últimos años. Bueno, fue mantenerla lo más cerca posible de la facultad sin que se nos vaya totalmente a lo artístico, ¿no? Lo que decía del estudio de parámetros, lo que decía Cristian, de tener una interfaz más, o construcciones de interfaces. Bueno, ella se terminó haciendo un poco la experimentación y bueno, creo que fue el desafío no de sentido negativo, ¿no? De sentido constructivo, porque creo que también me exigía a mí en el punto de cómo ayudarla, ¿no? Me presionaba para ver qué podemos meter de todo esto, porque la verdad que hay muchísimo material que acá después no termina cayendo en la tesis, que se ha ido descartando. Entonces, bueno, para intentar que nos quede una tesis de ingeniería, pero la verdad que es mucho más. Y por eso cuando dijo Cristian de que quería que yo hablara más de artistas, yo dije, pero la tuve que cortar porque Juan me iba a matar, pero sí, me interesa todo. Sí, yo quería agregar un poco que a veces he escuchado que la creación artística es como un poco sistemática, desordenada, digo, también como un preconcepto del trabajo artístico, ¿no? Que tiene mucho de sistemas la creación artística, porque es una mezcla entre el azar y lo que aparece desde la idea hasta llegar a un punto específico. Y ese llegar a un punto específico requiere de un trabajo sistémico y ordenado, porque si no, así digamos, empezó la tesis. La obra se desordena, digamos, no, uno tiene que comunicar, que tiene que provocar, eso es lo que hace el arte. Entonces, de repente, si te quedás con todas las ideas, bueno, después vienen todas esas ideas y hay que darles una forma, sea cual sea esa forma. Entonces, me gusta que este trabajo es como que para mí crea un puente, porque hay una, de los dos lados, ¿no? Me da la sensación a mí, ¿no? Es mi opinión, como que de lo artístico no me quiero acercar mucho a lo sistémico, porque la verdad que no, estos números y estos algoritmos, ¿no? Matemática, no, y la música es matemática, la matemática es música, digamos, ¿no? Por ejemplo. Y desde el lado del sistema es, no, tenemos que, mi sensación es mucha preocupación por la estructura, cuando justamente la creación artística es un poco esto, es lo que los escuchaba a ustedes, es dejar soltar y de repente atarse, es dejar soltar y de repente volver digo, es como una ida entre irse, perderse en las ideas y después, lo que decía Juan, bueno, traerlas a lo concreto, a lo material, a lo específico. Así que bueno, han hecho una muy buena conexión, digamos, yo veo mucho del trabajo artístico en estas dos cosas que ustedes estaban comentando, así que les agradezco un montón. Y está bueno esto que bueno, que nos empecemos a acercar un poco más, digamos, ni uno es tan sistémico que tiene que encerrarse en un lugar, porque creo que los sistemas también son creativos y muy creativos y en algún punto artísticos. En vez de usar líneas, por ahí usan ceros, uno, letras, digo, es otra clase. Y también al revés, digo, los artistas no tener tanto resquemor de la tecnología, ¿no? Es como que hay que empezar a vincularse un poco más. Gracias.
Y la anécdota es que cuando empezamos con Juan, hace 1000 años, yo justo tengo una tía medio artista y ella me decía, no, porque la simetría, la antisimetría, yo decía, pero estos son valores matemáticos, o sea, no, yo pensé que tiraban un balde, o sea, esto fue hace varios años ya, yo pensé que tiraban un balde de pintura ahí y, ¿entendés? Empezó así la tesis. Empezó así, como me llamó la atención todos los parámetros formales de que esta persona artista me nombraba cuando me estaba hablando de la pintura que ella hacía. Y ahí fue donde dije, Juan, y él quería medir la belleza, llegamos a que no la medíamos, pero fue una negociación ahí. Gracias, Juan. Bueno, creo que estamos. Bueno, No sé cómo sigue. paro la grabación entonces y no sé, me dicen ustedes, los dejamos a los jurados un ratito, no sé en cuántos minutos les parece que nos volvamos a